y vamos a hablar un poco de empresa, un poco del sector del transporte y de ese movimiento importante del grupo Logista, que ha adquirido la totalidad de transportes El Mosca. Estoy seguro que si te gustan un poco, si eres parte del sector transporte, los conoces. Pero aunque no lo seas, seguro que has visto camiones y te has fijado en ese nombre tan curioso de El Mosca. Bueno, pues Logista ha comprado el 26% de esa empresa por unos 45 millones, José. Sí, al final esto es una adquisición en diferentes fases. Todo empieza en el año 2022, en el que se adquiere el 60% de la sociedad dueña de El Mosca por 98,2 millones de euros. Luego había una serie de plazos para seguir adquiriendo parte de la empresa, porque no se decidió no adquirirla de un golpe toda ella, y en el verano siguiente se aumentó la participación del 60 al 73% con 20 millones de euros, y al final, cuando ha adquirido Logista el 100% de Transportes El Mosca, ha desembolsado unos 170 millones de euros. El Mosca es una empresa de transportes con mucha historia. Una empresa con mucha historia, pero primero me gustaría preguntarle a Rafa la importancia de estos movimientos en el sector, porque el Mosca es uno de los principales actores, ¿no?, del sector. Sí, correcto, es un operador logístico muy importante, sobre todo el corredor mediterráneo, pero podemos ver camiones del Mosca por toda España y por toda Europa. A ver, para lo que realmente podríamos decir que a mí me importa, que es para el conductor, para el chofer, para el trabajo del día a día, no tiene por qué afectar. No tiene, y lo que debe ser es mejorar las condiciones que no estuvieran del todo bien y mantener las que estuvieran bien. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Hace unos años, no muchos, cuando de repente saltó la noticia de que Acotral iba a ser comprado por On Time, pues todo el mundo se quedó así, hubo mucho revuelo a ver qué ocurría, porque las Incertidumbre, ¿no? Correcto. Y al final seguimos viendo los camiones de Acotral, lo que pasa que la propiedad no es de Acotral, no es de los que van antes, sino que es de otras personas. Entonces, a mí ese movimiento de capital no me importa, no tenemos por qué verle con incertidumbre, sino que lo importante es ver qué pasa con el número de trabajadores, las condiciones, etcétera, etcétera. José, porque el Mosca es una empresa, decías, muy ya con historia y con muchos vehículos, pero ponos un poco en situación para seguir hablando con un poquito más de criterio. ¿Cómo es el Mosca? Bueno, es una empresa que nace en 1936, tiene una flota de 1.700 vehículos y 12 delegaciones con más de 50.000 metros cuadrados en almacenes. Es una empresa logística muy grande, que hace transporte, que es lo que más vemos, por carretera, pero también hace marítimo y aéreo, y está como muy focalizada en el nicho del transporte frigorífico, con lo cual a mí este movimiento lo que me da es que el sector tiene salud, o las empresas españolas del sector del transporte tienen salud, porque cuando vienen los de fuera con billetes a comprar algo que hay aquí, es que aquí se están haciendo las cosas bien, y yo creo que eso es una garantía también para, no sabemos lo que va a pasar exactamente ya con el 100% de la adquisición, que va a pasar con los empleos, etcétera, pero como decías, todo parece ser que en el peor de los casos van a mantenerse condiciones laborales, y no van a mejorarse algunas condiciones laborales, y lo que se trata es, bueno, estamos en un mundo muy globalizado, las empresas logísticas cada vez son más globales, y, joder, una empresa que se ha creado en el 36 en España, ha ido creciendo hasta 1.700 vehículos, y que ahora venga un capital externo mucho más grande y ponga un montón de millones, 170 millones de euros sobre la mesa para comprarla, es que hacemos las cosas bien en España. Sí, correcto. A ver, empresarialmente yo creo que el Mosca seguro que es una empresa más que solvente. Lo que vuelvo a repetir, lo mismo de antes, no quiero parecer pesado, pero lo que es importante es que debemos recordar que las condiciones de los trabajadores deben respetarse, porque mucha gente, estoy seguro de los que nos están oyendo, que conocen el mundo del transporte, ya estarán diciendo: oye, Rafa, ¿y la normativa laboral? Sí, efectivamente, hay que cumplir una serie de normativas que durante los últimos años no se han tenido muy en cuenta, por no decir que no se han tenido nada en cuenta. Descanso entre jornadas, no me refiero al tacógrafo, me refiero a descanso entre jornadas de 12 horas, que es lo que marca la Directiva de Trabajadores Móviles, etcétera, que es importante que se apliquen de verdad, que no se apliquen en la teoría, sino que se apliquen en total. Pero sí, empresarialmente, yo creo que el sector del transporte, y en especial el transporte por frigorífico, es un sector muy importante, y que hace las cosas muy bien, sobre todo porque además somos el gran exportador de fruta de nuestra zona, de Almería, de Murcia, etcétera,
y las empresas que lo manejan, el 90-95% son empresas españolas. Estamos hablando de un resultado de una empresa de esta del Mosca con 1.700 camiones, pero el sector del transporte, para el que no lo conozca tanto, Rafa, ¿es más de pequeño autónomo o es más de grandes corporaciones? Está cambiando. Al igual que en los años 80 podríamos decir que el 95-96% de empresas en España eran de 1 o 2 camiones, ahora ese porcentaje está bajando, para bien y para mal. Hay gente que dice que el problema son los autónomos, yo no lo creo. El autónomo al final es el que tiene que hilar muy fino para que las cosas le vayan medianamente bien, pero sí que es verdad que de unos años para acá, antes en España no estábamos nada acostumbrados a empresas con, ya no te digo con 1.700, con empresas de 100 camiones, ya eran mega empresas. Y en los últimos 15-20 años sí que se ve que las empresas cada vez se hacen más grandes, y yo siempre he dicho lo mismo. El autónomo no tiene que desaparecer, todo lo contrario, tiene que haber autónomos, pero sí que les pido a los autónomos que se asocien en cooperativas, pero recuerda las cooperativas, las que yo llamo las buenas cooperativas, no en las que te hacen ser falso autónomo. Pero sí que es importante porque al final el pequeño autónomo es más difícil encontrar un descuento, un rappel por grandes compras porque no las hace. Claro. Y una empresa con 1.700 vehículos... Por ejemplo, el gasoil, se pueden agrupar en cooperativa, ¿no? Y comparten pedidos grandes de gasoil. Correcto. De hecho, hay cooperativas que lo que hacen es, aparte de tener un precio especial para sus socios, montan una estación de servicio para además dar servicio a otra gente y tener su propia rentabilidad. Pero sí, el agruparse para descuentos en las compras me parece algo primordial. José, 2 cositas quería que nos dijeras. ¿En qué países opera Logista? Y más o menos, ¿cuál es su facturación para que tengamos una idea de esta empresa? Bueno, pues Logista ya está en Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia, Países Bajos, Italia, China, Estados Unidos y Canadá. Ya solo con China asusta. Un operador Claro. que opera en China, Rafa? Correcto. Es otro nivel. Es un operador global, pero también tenemos que entender por qué España es tan importante para estos operadores. Y hay 2 factores fundamentales. Los puertos que tenemos en España, no exactamente los puertos secos, sino los puertos húmedos, nos llega por el Canal de Suez, nos llegan por el Atlántico, y somos el eje de verdad entre Europa, Asia e Hispanoamérica. O sea, realmente estamos en un punto neurálgico para toda la logística de cualquier sector, de absolutamente cualquier sector. Y además, pues que los murcianos principalmente hace muchos años se echaron pa'lante con los camiones y han sido capaces de desarrollar modelos de negocio que lo han venido a comprar desde fuera. Entonces, es que España tiene la cultura del emprendimiento ahí en esa zona en concreto, porque vieron esa necesidad y la explotaron, y mira si la han explotado, solo una empresa, hasta 1.700 camiones, pero es que luego somos un punto neurálgico para la logística de todo el planeta. En España somos mucho somos los peores, somos los que peor lo hacemos, bueno, sí, vale, es nuestra cultura, pero es que tenemos la llave de la logística del norte de África, del sur de Europa, de la mitad del Canal de Suez, de lo que viene por el Atlántico. Es que somos el punto neurálgico de cualquier empresa de estas logísticas a nivel mundial. ¿Y cuánto factura? ¿Cuánto era la facturación de este grupo? Pues el Logista reportó 6.206 millones de euros solo en los 6 primeros meses de este año. Bueno, pues tremendo, ¿no? Este movimiento empresarial de 2 gigantes, uno no tanto, que se ve absorbido por otro.